Algo cambió, y no fue en el mundo, fue en ese intervalo casi invisible entre un pensamiento y otro, un espacio donde antes todo fluía sin esfuerzo, y ahora se detiene, duda, pesa. Sigues haciendo las mismas cosas, hablando con las mismas personas, respondiendo a las mismas demandas, pero hay un ruido interno que antes no existía, y no es ansiedad común, es más específico, es como si una parte de ti se hubiera retirado, no por miedo, sino porque ya no puede involucrarse de la misma manera. Aquello que antes te atrapaba, ahora te atraviesa sin quedarse. ¿Te diste cuenta de eso? En algún momento reciente algo perdió el brillo, sin una explicación clara, y trataste de normalizarlo. Intentaste decirte a ti mismo que solo era cansancio, exceso, una fase, pero el cuerpo no compró esa explicación. La mente tampoco la sostuvo por mucho tiempo, porque hay una diferencia muy sutil entre estar cansado y estar desalineado. Y lo que comenzó en ti no es agotamiento, es desplazamiento. Ahora pon atención a esto. ¿Por qué empezó ahora y no antes? El portal del 23 de marzo no se abre con señales externas evidentes. No depende de una confirmación colectiva. Se activa primero en quienes ya venían siendo preparados internamente, y esa preparación casi nunca es consciente. En los días previos a este punto hay una acumulación silenciosa, pequeñas percepciones ignoradas, incomodidades ajustadas, intuiciones descartadas, hasta que llega un momento en el que el sistema interno ya no puede sostener el mismo patrón sin generar fricción. Y eso es exactamente lo que empezaste a sentir. En el cielo este movimiento se refleja en la conjunción entre Marte y Saturno en Piscis, activada en la franja de los 12 grados. Esto no es un detalle técnico al azar. Esta combinación crea una tensión muy específica, impulso contenido. Marte quiere actuar, Saturno impone límite, y cuando esta dinámica se instala, no hay descarga inmediata, hay presión interna, y la presión interna genera conciencia. Por eso esta primera señal no llega como una explosión, llega como compresión. Empiezas a notar con más claridad aquello que antes pasaba desapercibido, no porque se haya vuelto más evidente afuera, sino porque tú te volviste menos tolerante por dentro. Cosas simples empiezan a incomodar, las conversaciones parecen demasiado superficiales, los ambientes pierden sentido más rápido, incluso ciertas versiones de ti, aquellas que usabas para adaptarte, empiezan a sonar artificiales. Y aquí está el punto central que casi nadie acepta de inicio. No estás raro, estás percibiendo demasiado para seguir igual. Pero hay un mecanismo automático que entra en acción en ese momento. Intenta restaurar el patrón anterior. Te empuja de vuelta hacia la comodidad conocida. Te hace dudar de lo que estás sintiendo. Tal vez solo está en tu cabeza. Tal vez estás exagerando. Mejor no mover eso ahora. Y sin darte cuenta empiezas a negociar con tu propia incomodidad, a suavizar lo que debería verse con claridad, a posponer lo que ya es evidente. Pero hay un problema en eso. El portal no funciona a base de convencimiento, funciona a base de reconocimiento. Si ignoras esta primera señal, no desaparece, se acumula, Y lo que era un leve desplazamiento empieza a convertirse en un peso constante, porque pasas a sostener dos realidades al mismo tiempo, la que ya percibiste y la que sigues intentando mantener. Y eso drena, más que cualquier esfuerzo externo, más que cualquier rutina pesada. Lo que cansa no es hacer, es sostener lo que ya no tiene sentido. Esa es la primera señal del portal del 23 de marzo. No llega con anuncio, no llega con confirmación externa, pero cuando aparece es preciso. Y si estás escuchando esto con esa sensación de esto me describe exactamente, entonces no es coincidencia, es porque ya comenzó. Y lo que comienza así, difícilmente vuelve al punto anterior. El día sigue igual. Compromisos, mensajes, tareas, personas hablando como siempre han hablado. Nada cambió afuera. Y aún así, algo en ti se desaceleró. O tal vez se detuvo. No es cansancio común, es como si tu energía hubiera sido retirada de ciertas cosas sin aviso. Aquello que antes hacías en automático ahora exige esfuerzo. Responder a alguien, mantener una conversación, sostener una presencia.
Todo parece ligeramente fuera de lugar, como si estuvieras ocupando un papel que ya no te pertenece por completo. Y entonces surge la duda. ¿Esto es solo una fase o hay algo siendo reposicionado? Esa es la segunda señal. No llega como un dolor agudo, llega como una especie de desajuste funcional. Todavía puedes hacer todo, pero ya no puedes ser el mismo mientras lo haces. Y eso empieza a generar un tipo específico de tensión. Sigues actuando como antes, pero por dentro hay una resistencia silenciosa creciendo. En el cielo, este movimiento encuentra eco en la luna creciente avanzando hacia la oposición con Neptuno, activando la casa simbólica de las disoluciones. Neptuno no rompe de forma directa, deshace, quita la nitidez de las estructuras antiguas hasta que pierden sentido por sí solas. Y cuando eso sucede, la confusión no es un error, es una etapa, porque lo que se está disolviendo no es solo externo, es la identidad que sostenía ese funcionamiento. No solo estás cansado de ciertas cosas, estás dejando de ser quien sostenía eso. Pero aquí hay un punto crítico. La mayoría intenta resolver ese malestar funcionando mejor, intentando disciplinarse más, organizarse más, adaptarse una vez más, como si el problema fuera falta de esfuerzo, pero no lo es. El problema es continuidad sin verdad. Y cuanto más fuerzas la continuidad de algo que ya perdió alineación, más pesa el cuerpo, más se bloquea la mente, más se va la energía. ¿Has notado cómo algunas cosas empiezan a salir mal sin una razón clara? Retrasos, fallas, olvidos, encuentros que no fluyen, respuestas que no llegan. No es sabotaje externo, es desalineación interna reflejándose en la realidad. El portal del 23 de marzo no crea caos, revela dónde ya no estás completo. Y eso tiene una consecuencia directa. Insistir empieza a costar más que soltar, pero soltar no se siente seguro, porque soltar implica no saber exactamente qué viene después. Entonces te quedas en ese punto intermedio, intentando sostener algo que ya no responde, mientras evitas enfrentar el vacío que se abre cuando dejas de sostener. Ese es el mecanismo. No es el mundo el que está extraño, es tu participación en él la que cambió. Y aquí entra la elección que casi nadie quiere hacer: seguir actuando el antiguo, o aceptar la pérdida temporal de dirección para no traicionar lo que ya cambió dentro. Porque hay un momento específico en todo proceso de transición en el que la claridad total no está disponible. Y eso no es una falla del camino, es protección. Si todo se volviera claro demasiado pronto, intentarías controlar, ajustar, moldear el proceso a lo que ya conoces, pero como lo que viene exige una versión de ti que aún no está lista. La claridad se libera en partes. Primero viene la incomodidad, después viene el desajuste y solo después la dirección. Si intentas saltar directo a la dirección, vuelves al patrón antiguo disfrazado de decisión. Por eso esta segunda señal es tan incómoda, porque te coloca en suspensión, y la suspensión exige algo que casi nadie ha desarrollado: permanecer sin resolver de inmediato, sin correr a llenar, sin inventar una salida prematura, solo observar dónde la energía ya no sostiene, y tener la honestidad de no forzar. Si reconoces esto en ti ahora, entonces el portal ya avanzó un paso más dentro de ti. Pero hay una tercera señal, y no es silenciosa como la primera, ni difusa como la segunda, es directa, y para muchos imposible de ignorar. De repente algo sucede afuera, no como un accidente aleatorio, sino como una respuesta exacta a lo que venías evitando enfrentar, una conversación que expone lo que estaba implícito, una situación que rompe el guión que intentabas mantener, un comportamiento de alguien que revela, sin filtro, aquello que ya sentías, pero que aún no habías nombrado con claridad. Y lo más extraño, no te toma completamente por sorpresa, porque, en el fondo, ya lo sabías. Esa es la tercera señal. No llega como una sensación interna, ni como una confusión difusa. Llega como un evento, concreto, directo, inevitable. Y aquí el portal deja de ser sutil, porque cuando ignoras la incomodidad y luego intentas sostener el desajuste,
Llega un punto en el que la realidad necesita intervenir para alinear lo que no tuviste el valor de ajustar por dentro. No es castigo, es precisión. En el cielo, esto se refleja en la activación exacta de Mercurio a los 24 grados de Aries, formando un aspecto tenso con Plutón en Acuario. La comunicación encuentra profundidad, la palabra encuentra verdad, y aquello que estaba siendo evitado toma forma, voz, consecuencia. Mercurio revela, Plutón no permite que dejes de ver. Por eso, esta tercera señal suele llegar cargada de intensidad emocional, no porque el evento en sí sea gigantesco, sino porque toca exactamente donde estabas intentando mantener el control, y el control en esta etapa ya no funciona. Puedes intentar minimizar, decir que no fue nada, que es exageración, que se puede arreglar, pero algo dentro de ti ya no acepta ese tipo de negociación, y eso lo cambia todo, porque hasta aquí aún tenías espacio para interpretar. Ahora, tienes que elegir, y la elección no es sobre qué hacer afuera, es sobre qué verdad estás dispuesto a sostener dentro. Existe un patrón antiguo intentando sobrevivir. Va a usar lógica, miedo, justificaciones, memoria emocional. Va a intentar convencerte de que no es el momento, de que es mejor esperar, de que tal vez estás interpretando mal. Pero ¿te das cuenta de lo que está pasando? El mismo mecanismo que te mantuvo atrapado antes, ahora está intentando seguir existiendo incluso después de haber sido expuesto. Y es aquí donde la mayoría retrocede, no porque no haya visto, sino porque vio y se echó atrás. Y ese retroceso tiene un costo que casi nadie calcula. Cuando presencias una verdad interna y eliges ignorarla, no vuelves al punto anterior. Creas división. Una parte de ti sabe, la otra finge que no. Y esa división empieza a corroer tu claridad, tu energía, tu capacidad de confiar en ti mismo. Por eso, después de ciertos momentos, nada vuelve a ser ligero como antes, porque cruzaste un umbral de conciencia. Y no existe una inconsciencia cómoda después de eso. El portal del 23 de marzo funciona exactamente así. No te empuja a la fuerza, pero tampoco permite que permanezcas intacto después de ver. Esta tercera señal es la confirmación, no de algo nuevo, sino de aquello para lo que ya venías siendo preparado a reconocer. Y aquí la travesía deja de ser teórica, se vuelve práctica. Pero práctica no significa dramática, no exige que destruyas todo, que rompas impulsivamente, que tomes decisiones extremas para probar algo. Eso sería solo otra forma de reacción, aún dentro del mismo patrón. La travesía real es más silenciosa y más difícil, porque implica sostener la verdad recién revelada sin dar marcha atrás, incluso cuando lo antiguo intenta reorganizarse para parecer aceptable otra vez. Es no negociar más con aquello que ya viste con claridad, aunque nadie más lo haya visto, aunque externamente se pueda mantener, aunque parezca más fácil continuar. Ya no estás en el punto en el que puedes no saber, y eso redefine por completo el siguiente paso, porque ahora no se trata de entender lo que está pasando, se trata de sostener lo que fue revelado, sin traicionarte en el proceso. Y casi nadie te prepara para este punto, porque es aquí donde el portal realmente separa, no a las personas, sino a tus versiones, la que aún intenta mantener el control y la que acepta atravesar sin garantías, y lo que define cuál de ellas continúa no es la fuerza, es la honestidad. No hay anuncio cuando cruzas este punto, ningún sonido, ninguna confirmación externa, ninguna validación de que ahora empezó. Por fuera todo puede parecer igual, pero por dentro algo ya no acepta volver, y esa es la parte que más confunde, porque después de la tercera señal esperas algún tipo de resolución inmediata, un alivio, una dirección clara, una sensación de ahora tiene sentido. Pero el portal del 23 de marzo no entrega confort como respuesta, entrega responsabilidad, responsabilidad de sostener una verdad que aún no ha reorganizado completamente tu vida, pero que ya reorganizó completamente tu percepción. Y eso crea un tipo de tensión diferente. Ya no es la incomodidad inicial, ya no es el desajuste, tampoco es el impacto del evento, es algo más silencioso y más definitivo. Empiezas a notar en tiempo real las decisiones que antes eran automáticas.
Notas cuando estás a punto de adaptarte solo para evitar conflicto. Notas cuando estás a punto de estar de acuerdo sin estar completo. Notas cuando estás a punto de volver a un comportamiento que ya no te representa. Y lo más importante, lo notas antes de hacerlo. Ese es el cuarto movimiento. No es una señal aislada, es un estado. Una lucidez continua que ya no te permite actuar en piloto automático sin sentir el costo. Y aquí está el giro que casi nadie entiende. No es que la vida se volvió más difícil, es que ahora ves lo que antes hacías sin darte cuenta, y eso exige presencia, pero la presencia tiene un precio, porque cada pequeña decisión empieza a tener peso. Quedarte en silencio cuando deberías posicionarte pesa. Posicionarte por impulso cuando deberías sostener el silencio también pesa. Aceptar algo que sabes que no está alineado pesa. Romper de forma reactiva también pesa. Ya no existe movimiento neutro, y eso puede dar la sensación de que estás bloqueado. Pero no lo estás. Estás consciente, y la conciencia en este nivel no acelera, profundiza. En el cielo, esta etapa encuentra resonancia en la estabilización del Sol en Aries, formando un ajuste fino con Quirón, el punto de la herida consciente. Ya no se trata de descubrir qué duele, se trata de no huir de lo que ya fue visto. Quirón no elimina la herida, cambia la relación con ella, y eso redefine la forma en que actúas, porque ahora actuar ya no es reaccionar, es elegir con lucidez, incluso cuando no hay garantía de resultado. Y aquí está el punto más delicado de toda la travesía. No vas a tener certeza antes de actuar. La claridad que recibiste no vino para darte control sobre el futuro, vino para impedir que sigas mintiéndote a ti mismo, y eso cambia completamente la lógica, porque antes decidías con base en seguridad, ahora decides con base en verdad, y la verdad no siempre es cómoda, no siempre es conveniente, pero es lo único que sostiene lo que viene después. Si intentas volver a lo antiguo ahora, no va a funcionar como antes. Puede parecer que sí por un tiempo, pero la lucidez ya está activa y va a seguir mostrándote en cada detalle dónde te estás traicionando, y eso cansa más que cambiar. Por eso llega un momento en el que continuar como antes exige más esfuerzo que atravesar, y cuando ese momento llega, la decisión deja de ser dramática, se vuelve inevitable, no porque alguien te empujó, sino porque ya no puedes sostener lo que perdió sentido. Esa es la travesía real, sin escenario, sin anuncio, sin garantía, pero con una precisión interna que antes no existía. Y es aquí donde el portal cumple su función. No darte respuestas listas, sino volverte incapaz de seguir viviendo sin verdad. Si esto te atravesó con ese nivel de claridad, entonces ya percibiste que no se trata del día 23, se trata del punto en el que finalmente dejaste de negociar con aquello que siempre supiste. Quédate cerca, no toda ventana espera a que decidas con calma. Hay algo que necesito decirte con calma, porque quizá nadie te lo ha planteado de esta manera todavía. Lo que sentiste a lo largo de este video no fue entretenimiento, no fue coincidencia, y sobre todo, no fue intenso, sin razón. Sé cómo es estar de ese lado, no como quien observa, sino como quien fue atravesado primero. Hubo un momento, y lo recuerdo con una claridad casi incómoda, en el que todo a mi alrededor todavía funcionaba. Las cosas estaban bien en el papel. Camino coherente, decisiones alineadas con lo esperado, todo bajo control. Pero por dentro había un ruido, un detalle demasiado pequeño para justificar un cambio, pero demasiado fuerte para ignorarlo en silencio. Y traté de hacer lo que todos hacen: ajustar, racionalizar, esperar a que pasara, pero no pasó, porque este tipo de llamado no pasa, madura, presiona, se vuelve imposible de no ver. Y lo más difícil no fue cambiar nada afuera, fue aceptar que ya no podía seguir siendo quien estaba siendo, sin traicionarme en algún nivel. Ese es el punto exacto en el que probablemente estás ahora, y si llegaste hasta aquí, entonces ya no se trata de entender, se trata de reconocer, porque cuando reconoces, ocurre algo muy específico. Pierdes la capacidad de fingir con comodidad, y eso puede parecer un problema al principio, pero en realidad
Es el inicio de una integridad que quizá nunca has experimentado de verdad, no esa integridad idealizada, sino la que pesa, la que exige elección, la que te pone frente a ti mismo sin distracciones. Y lo sé, esto no es fácil, porque no hay aplauso en este tipo de travesía, no hay validación inmediata. Muchas veces ni siquiera hay comprensión de quienes están a tu alrededor, pero hay algo mucho más raro, coherencia interna, y cuando eso empieza a formarse, aunque todavía de manera inestable, te das cuenta de que ya no puedes cambiar eso por comodidad superficial. Si este contenido te encontró en el momento correcto, no necesitas hacer nada exagerado ahora, pero tampoco puedes fingir que no lo viste. Solo eso ya cambia todo el juego. Si tiene sentido para ti continuar en este tipo de claridad, sin prisa, sin promesas vacías, pero con precisión, quédate cerca. Suscríbete al canal. No como un gesto automático, sino como quien entiende que este tipo de mensaje no aparece todo el tiempo. Si algo específico te marcó, déjalo en los comentarios. No para probar nada a nadie, sino porque, a veces, nombrar lo que sentiste es lo que consolida lo que ya empezó a organizarse por dentro. Y si, mientras veías, alguien vino a tu mente, alguien que sabes que está en ese punto silencioso, lidiando con algo que no puede explicar, compártelo, no para convencer, sino porque quien está listo reconoce. Y los próximos videos que están aquí en la pantalla no están apareciendo por casualidad. Hay cosas que solo tienen sentido cuando llegas al punto correcto para verlas.